Aleluya. Muy gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, mi hermano, bendito sea el Señor. Justamente el día de hoy, justamente nos estamos encontrando también con nuestros hermanos ahora, justamente de Canadá, Toronto, ¿no? Justamente ahora ellos siempre nos están escuchando, siempre están atentos. Hola. Justamente a la Hola, manera Maricruz. como estamos todos, ¿no? Hola, Y justamente eso justamente quería hacer. Hola. ¿Qué tal? Hacemos un saludo para los hermanos de Toronto, ¿eh? Sí, claro. A ver, vamos todos, a ver, vamos a saludar a los hermanos, bueno. Buenas noches, hermanos. Hola, Un saludo hermanos. cariñoso para Bendito sea el Señor, ustedes. hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, hermanos. Nuestros hermanos ahorita en este Hermana momento Maricruz. están en comunión, en contacto con nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente lo que nosotros también vamos aprendiendo, ellos también van aprendiendo y lo que ellos nos van enseñando también, porque ahora estamos conectados en Facebook, justamente también ahora algo nos van dejando también ahora parte de lo que les van enseñando a ellos, ¿no? Entonces, ellos están listos ya también para irse, están preparados, ¿para qué? Para ya hacer lo mismo, o sea, comenzar a grabar, para comenzar a mandarnos también a nosotros también ahora mensajes, ¿no? Para que están ellos también aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Por estar cantando me estoy quedando sin voz. Bueno, gloria a Dios, que yo justamente el día de hoy me toca hablar un poquito justamente de lo que en realidad el Padre hablaba en la primera etapa. ¿Ya? En la primera etapa de lo que se refería justamente a la etapa del perdón, donde voy a explicar un poco de lo que el Padre está explicando y aparte también justamente ampliar unos puntos, ¿no? Algunos puntos que también el Padre todavía no lo ha tocado, porque de repente quizás no era el momento, porque como él mismo dice, en realidad nos quedaríamos aquí explicando y hablando, pues, como dice, horas y horas para hablar solamente del perdón, nada más, ¿no? Que eso es algo, un tema muy amplio, ¿sí? Entonces, justamente todo esto que estamos hablando es algo muy importante, ¿no? Algo que yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué tal están viviendo su cuaresma? ¿Qué tal han vivido la cuaresma? No sé. El arrepentimiento, el perdón, ¿qué tal? Entendiéndolo siempre. ¿Entendiéndolo más? ¿Ah? Cada año es una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Estamos viviendo de diferente manera, de acuerdo a las circunstancias, De acuerdo a las circunstancias, momentos, y aparte de lo que la iglesia también nos va transmitiendo, ¿no? Justamente todo lo que hemos estado aprendiendo en este caso, por ejemplo, por el Padre, hemos aprendido cosas nuevas, cosas buenas, cosas importantes, cosas que en realidad antes no las conocíamos, ¿no? Que también ya se las vamos a transmitir a los hermanos por medio de Facebook, le vamos a pasar también al Padre, justamente al Padre Juan Jaime Escobar, le vamos a dar ese tema, ¿no? Muy importante, que en realidad lo sepamos, ¿no? Porque en realidad lo debería saber toda la iglesia. Una iglesia realmente que debería estar en unión en temas como estos, temas que en realidad son muy, muy importantes, ¿no? Entonces yo ahora decía, justamente dicen que el arrepentimiento, el perdón, todo está ya, como dice, trabajando, ¿no? Está avanzando en cada uno de ustedes, gloria a Dios, aleluya. Pues justamente el tema del perdón que hablaba justamente el Padre comienza a centrar justamente el perdón, donde nos comienza a hablar de muchos puntos, ¿no? Dentro de ellos está diciendo el perdón, por ejemplo, es la gran necesidad del ser humano. Ya comienza a explicar que en realidad el hombre no puede vivir sin el perdón. El ser humano no puede vivir sin el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón en realidad es el amor. Quien no perdona, quien no pide perdón, en otras palabras, se está pidiendo del amor. ¿Sí? Porque realmente, porque en el perdón justamente está el corazón de Dios. ¿Sí? Ahí es justamente donde nos encontramos justamente otra vez con Dios, donde nuevamente nos sentimos que Dios está con nosotros en ese momento. Muy importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Todos realmente estamos buscando realmente lo mismo. Estamos buscando el ser aceptados. Cuando estamos pidiendo el perdón, estamos buscando la aceptación del otro. ¿Sí? Necesitamos justamente el unirnos, el pedirle realmente, cuando yo estoy a veces justamente pidiendo un perdón, en realidad a veces lo hacemos de mala manera, a veces no lo hacemos correctamente. ¿Ya qué pasa? Pero, ¿qué sucede? Pero de todas maneras, en realidad, en el fondo, estamos buscando justamente la aceptación. Estamos buscando que el hermano me acepte otra vez, perdóname. Si no, le está diciendo perdóname, ¿no? Con sus errores, con todas las cosas que va a decir, que va viendo, de todas maneras el hermano está en realidad en el fondo haciéndolo. Nada más, como con todo lo que hemos aprendido, en realidad a veces el ser humano está tan herido desde su vida anterior, viene de la niñez, desde que se va casando, en el trabajo, en el colegio, etcétera, etcétera, que va a pasar un montón de situaciones, que al final va quedando tan herido que al final termina pues haciéndolo incorrectamente. No sabe hacerlo, no puede hacerlo. Y es más, eso se enseña en la casa, pero no con palabras, sino se enseña en la práctica. ¿Sí? En la práctica, es donde yo voy enseñando justamente a mi hijo, le dice, ¿sabes qué? Anda, pídele perdón a tu hijo, a tu hermano.
¿Sí? En ese momento, ¿y qué pasa? Y después pide perdón a tu otro hermano. ¿Y qué pasa? Y además se le va enseñando, así no se pide perdón. Anda y dile tal cosa. Dilo de esta manera. Te demoraste bastante, ¿verdad? En decirle un montón de cosas, ¿verdad? Y le dijiste con mucha fuerza, se lo dijiste con mucha energía, lo heriste, ¿sabes qué? Ahora tómate tu tiempo para que él realmente pueda recuperarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que él recupere su corazón. Porque en realidad tienes que buscar que reparar el corazón de la persona, del hermano, ¿no? En este caso en la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, es buscar que reparar el corazón del hermano. No es nada más, pues, como dice, ya bueno, ya le dije, ya pues en realidad que me perdone, ¿no? No es así. Si la persona todavía no ha reparado su corazón, entonces todavía necesita conversar mucho más con la persona. ¿Sí? Entonces el padre nos hablaba justamente que nuevamente, que en nuestras familias están buscando siempre el perdón. Siempre en la familia están buscando el perdón. Ya, de todas maneras, sino que muchas veces, como les decía en un momento, hay grandes errores producto de cómo ha sido formada la familia. Cada familia viene formada de diferentes maneras y cada una tiene una idea muy distinta realmente de lo que es el perdón. Ya, en realidad hay una confusión tremenda, ¿no? Hay una mezcla tremenda. Ya, entonces, ¿qué pasa? El aceptar, justamente, cuando aceptamos nuestros errores, realmente, en realidad, mejor dicho, el aceptar los errores, es justamente el perdón. ¿Sí? El perdón, en realidad, es aceptar los errores del hermano. El hermano cometió este error, me gritó, me dijo así, me dijo asá, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Sin embargo, después yo me acerco otra vez, ¿sabes qué? Y busco de hacer un bien. Todavía, el hermano todavía no ha pedido perdón. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, yo ya comienzo el perdón. ¿Qué pasa? Yo voy aceptando y dándole amor. Le voy dando cariño. Todos hemos visto en la casa, ¿sí o no? En la casa lo hemos visto cerquita. Esta es la forma de perdón. El hijo nos gritó de repente, quizás y te dolió como mamá, te dolió bastante. Es decir, te sacudió pues en tanto así que tú querías ya contestarle ya rápidamente y de repente quizás hasta le contestaste. Pero ¿qué pasa? Que después llaman por teléfono y dices, aló, ¿se encuentra Isabel? Sí, ¿sabes qué? Dile pues ahora que hay un trabajo, ¿sabes qué? Para ella, en tal hora, tal día. Y no te preocupes, yo la voy a llamar. Viene Isabel, tu hija, se acerca en ese momento y ahora dice, Isabel, ¿sabes qué? Te han llamado porque hay un trabajo justamente para ti. Y tú no le querías ni hablar. Por la manera como te había gritado, pero sin embargo el perdón comienza desde ahí, en ese momento que tú le vas dando amor. En ese momento que le vas dando amor. Es decir, ¿sabes qué? El resentimiento comienzas a eliminarlo dentro de ti. Comienzas a eliminar justamente el dolor. Pero todavía no hay perdón. Todavía no hay perdón, porque el perdón comienza cuando la persona te pide perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos muy seguros muchas veces. ¿Por qué no ocurre realmente a veces el perdón? Porque muchas veces estamos segurísimos que realmente, ¿sabes qué? Que tenemos grandes motivos para no perdonarlo. ¿Sabes qué? No, es que tú no sabes, pues, cómo me dijo a mí. Es que es que tú no entiendes, pues, ¿acaso te lo dijeron a ti? ¿No? ¿Y qué pasa? Y vas poniendo un montón de razones, ¿no? Un montón de motivos. ¿Y qué pasa? Como tenemos tantas razones, justamente, ¿sabes qué? Estamos seguros que realmente no tenemos que por qué perdonar siquiera a la persona. Sin embargo, realmente el perdón es más bien buscar todas las razones para poder perdonarlo. ¿Ya? Mira, para poder perdonar. Realmente, nuevamente el enemigo te comienza a confundir, ¿no? Nuevamente, justamente, el mal que hay dentro de ti te comienza a confundir también. En ese momento te comienza a decir, ¿sabes qué? No, porque realmente, mira lo que te dijo. Mira lo que ha pasado contigo. ¿Sabes qué? No hay como realmente, como en realidad, al menos alejarlo, ¿no? Tenerlo fuera de ti. Ya digo, ¿por qué? Porque realmente, ¿sabes qué? Te dolió mucho, pues. Te dolió bastante, ¿no? Y es verdad, te duele, pues. Te duele. Sin embargo, como te digo, el perdón realmente es realmente estar seguro que en realidad hay motivos, hay razones para poder perdonar. Qué difícil, ¿no? Parece que es difícil, complicado, ¿no? Yo creo que en realidad puede ser un poco complicado, pero en realidad se puede con Dios. Se puede con Dios. O sea, con Dios, en realidad Dios te va mostrando todo esto en una manera muy clara, muy continua en su palabra. Y te va diciendo cómo hacerlo. ¿Ya? Pero de todas maneras, o sea, así mismo hay que orar bastante. ¿Para qué? Para que en ese momento la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, te dé ese poder justamente para poder justamente dar su amor. Si no, no vas a poder dar ese amor. Porque como te digo, sé que en el mundo tú cuentas esto, te van a decir, uy, esto está grave, eso, eso no de locos, ¿sabes qué? Por favor, ¿sabes qué? No me metan ahí, yo no quiero entrar en ese grupo, dice, no, esa comunidad, por favor, ni me metan.
¿Sabe por qué? Porque no puede ser porque sean tan injustos conmigo y yo todavía tengo que buscar razones todavía para perdonarlo. O sea que no. Entonces, mejor no me meto, dice, ¿no? Entonces la mayoría piensa así, ¿no? Realmente, bueno, es difícil. Bueno, el alma, realmente, en realidad, muchas veces no repara justamente en vengarse. No, el alma no repara justamente en buscar justicia en ese momento. O sea que no, es que tiene que haber justicia y comenzamos a buscar realmente la justicia, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos todo eso, en realidad no encontramos el perdón. ¿Sí? Justamente estamos hablando en realidad casi todo lo que el Padre ha venido explicando. En momento ahorita. Porque también después voy a hablar de otros puntos. ¿Y de qué pasa? El que hace lo mismo que Dios tiene su corazón por un momento. Lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Tenemos por un momento el corazón de Dios. Es decir, aquel que en ese momento es capaz de decir, ¿sabes qué? Perdona. ¿Sí? Aquel que en ese momento es capaz de pedir perdón y aceptar también el perdón también, la otra persona también tiene por un momento el corazón de Dios. El perdón, como decíamos, que es el corazón de Dios, cuando uno está muy mal, realmente es cuando no nos damos cuenta ni siquiera que nos hemos equivocado. ¿Sí? Tú le dices a la persona, pero mira lo que me hiciste, ¿que acaso yo te he hecho algo? ¿Cuándo? Nunca te hice nada. ¿Y qué pasa? Y recién nomás ha pasado. Recién ocurrido, nada más el problema ha pasado a veces unos minutos nada más, y tú le dices a la persona y la persona lo niega y lo niega y lo niega. Y a veces uno se molesta más porque uno dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Sinvergüenza, dice, ¿no? Porque recién me lo ha hecho, ¿sabes qué? Y sin embargo lo niega. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, hermana Isabel? En ese momento, muy importante lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? No tienes que pensar así, sino que en realidad, ¿sabes qué? Esa persona, como hablamos un momento, está tan mal, está tan herida, ¿sabes qué? Que no ve, no se da cuenta, ¿sabes qué? Es en ese momento, como hablaba el padre también, el ego que en ese momento habla, en ese momento, y a veces cuando tu subconsciente habla, que es en sí el ego, en ese momento, ¿qué pasa? Habla, ¿sabes qué? Y la persona ni cuenta se dio que habló. O no se dio cuenta exactamente qué cosa habló. Para la otra persona, habló normal. Yo estaba en el baño, estaba duchándome en ese momento, y mi mamá me habla, me dice, Sandro, ¿sabes qué? Creo que me habló ahora de que, ¿dónde está tal cosa? Y yo le dije, ya salgo ya. Le dije, ya salgo ya. ¿Y qué pasa? Y mi mamá, de afuera, me dijo, uy, ¿cómo hablas? Me dijo. Yo dije, y dentro de mí dije, ¿qué? ¿Hablé mal? Le dije, ¿ya? Y después cuando salí todavía le dije, ¿no? ¿Que hablé muy fuerte? Sí. Entonces yo en ese momento, yo dije, ni cuenta me di, le dije, no, o sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, como te digo, ese momento, cuando tú te estás herido, ¿sabes qué? A veces tú hablas, ¿sabes qué? Para mí era normal, yo estaba hablando de lo más normal. Sin embargo, estaba hiriendo en ese momento. Estaba maltratando a mi mamá y ni cuenta me daba, ¿no? Ya, entonces yo le digo, estoy así de seguro que yo ni cuenta me había dado. Ya, yo de repente se lo contaba a mi mamá, le conté y dije, yo le dije, ¿ya? Pero de repente no sé si me hubiera creído, porque realmente, porque es difícil que a una persona le crean que si lo ha hecho con sus palabras, lo ha hecho con su tono de voz, ¿sabes qué? Y dice, yo te dije así, Margot me ha pasado un montón de veces ese problema. Por ejemplo, Margot después me ha dicho, ¿sabes qué? Mira cómo me has hablado. Yo le dije, sí, ¿qué te hablado así? Yo ni cuenta, le digo. Más bien, yo le digo, dime cuando te habla así para yo tratar de arreglarlo, ¿no? Tratar de arreglarlo, digo, ¿por qué? Porque realmente eso tienes que buscar que arreglarlo. No hay nada más que decir, uy, bueno, yo hablo así, pues. O sea, no es así, tienes que buscar que arreglarlo, ¿no? Ya, esa parte de tu vida. Tratar de sanar esa parte de tu vida, de tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? O sea, muy importante cuando las personas te digan, ¿sabes qué? Realmente, mira cómo me hablaste, o mira lo que me dijiste, o mira lo que recién has hecho. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que te pongas a pensar y aceptar a veces lo que la otra persona te dice. Digo, ¿por qué? Porque es un momento para qué, para analizar y pensar realmente de repente quizás lo hice. Ya, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, yo le creí más a mi mamá que a mí, en ese momento, ¿no? Y traté de recordar las palabras y el tono de voz que usé. ¿Ya? Y más o menos me acordé algo, ¿ya? Dije, creo que sí, creo que todavía me quedó la duda, no creo que sí. ¿Cómo es, no? Como decía el padre, el pescado, ¿no? O sea, el pescado te dice que te busca motivos para salirte, ¿no? De hablar justamente de la verdad, ¿no? Dice, yo creo que, ¿no? Dice, puede ser, no, pero de repente quizás no. O sea, ya entonces, ¿qué pasa? Y vas buscando motivos para qué, para escaparte de la verdad. Ya entonces, ¿qué pasa? Muy importante, justamente, sobre todo cuando estás en comunidad, que de todas maneras tomes atención justamente a lo que va ocurriendo con los demás. Una vez mi mamá me decía, justamente decía, Sandro, ¿sabes qué? Mira, yo te creo, me decía, de todos los problemas que estaban habiendo justamente en la iglesia, me decía. Pero que todo el mundo esté con los mismos problemas contigo, algo raro pasa, mijo. Algo raro pasa. Y en verdad yo me comencé a preocupar. Después Marineta también me decía hermana Carmen, entonces ¿qué pasa? Yo decía, no, aquí pasa algo dentro de mí.
yo comienzo a buscar en ese momento motivos para poder arreglar. Como no tenía dinero, de repente yo no podía ir a un psicólogo para que me pueda ayudar a encontrar el punto de la raíz de donde me encontraba enfermo para pedirle a Dios que me sane. Entonces, ¿qué pasa? Comencé simplemente nada más a buscar libros, ¿para qué? Para ayudarme y poder justamente encontrar en mí errores, ¿no? Y comencé a sanarme mucho. O sea, me sané bastante, ¿no? Uno de los libros justamente, ahora que es conocido por todos ustedes, ¿cuál es? El secreto de las 7 semillas, ¿verdad? Justamente David Fishman, ¿no? David Fishman. Justamente ese libro realmente me sanó muchísimo y justamente el padre confirmaba muchos de los puntos justamente que yo les había explicado, ¿no? Justamente, sobre todo cuando comienza a hablar de la parte del ego, ¿no? Que fue bastante amplio, ¿no? En la parte del ego, ¿no? Entonces, justamente, yo les hablaba de esos puntos que yo he estado buscando que sanarme y ya he estado recuperando en muchas etapas. Yo le digo, pues, muy importante que en realidad busquemos que sanar nuestro corazón. El perdón, como le hablábamos un momento, cuando no tomamos justamente conciencia del mal que hacemos, le decimos a Dios, no te necesito. Yo organizo mi vida solo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque en realidad Dios, justamente una de sus tareas, ¿cuál es? Principales. Amarnos. Amarnos. ¿Pero de qué manera era? Era perdonándonos. Pero para eso tengo que reconocer nuestros errores, pues. Tengo que reconocer que me equivoqué. Tengo que reconocer que maltraté a mi hermano, a mi hermana, pues. Tengo que reconocer que subí mi voz de tal manera que simplemente nada más comienzas a destruir a veces la misma comunidad y no te vas dando cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muy importante que de todas maneras, como le digo, ¿no? Cuando no tomamos conciencia del mal, es decir, por eso que es muy importante llegar a nuestra casa, llegar justamente a nuestro cuarto y comenzar a analizar todo lo que ha ocurrido en el día, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en el día y ver desde el comienzo, ¿no? Y además, hasta lo que te reclamaron, comenzar a pensarlo y analizarlo, ¿no? A ver, ¿será verdad? ¿Será cierto? Digo, porque de repente quizás puede ser algo de verdad. Puede ser Dios que me está hablando en ese instante. ¿Ya? Entonces es muy importante comenzar a descubrir realmente si viene de Dios. ¿Ya? Porque a veces puede ser de Dios. Nada más que, por ejemplo, a veces a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con el hermano Augusto y hablaba de ese momento y estaba que le decía un mensaje realmente que era importante. Y yo sé, como yo estaba hablando de él, subí un poco de tono de voz porque normalmente él, cuando yo le hablo en serio, él me escucha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo le estaba hablando y le hablaba, y tanto así que me comencé a emocionar, ¿no? Y dentro de mí yo me había emocionado totalmente, ¿no? O sea, totalmente, me había emocionado. ¿Y qué pasa? Viene la hermana Zoraida por atrás, en ese momento me toca la espalda, y en ese momento me dice, cuida tu voz, me dijo. Y dentro de mí me entró un fastidio, una cólera así, que quería contestarle, pero yo seguía hablando, ¿ya? Quería contestarle y decirle, ¿sabes qué, hermano? No te metas, decir, ¿no? ¿Ya? Tenía, mira cómo estaba yo dentro de mí, cómo el ego al toque reacciona, ¿no? Automáticamente quiere defenderse en ese momento, automáticamente. Como si, ¿sabes qué? Yo sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? En otras palabras, ¿no? ¿Ya? Casi estás diciendo eso, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba así, ¿qué hice? Me agaché y le hablé bonito. ¿Qué pasaba? Pero mientras que estaba hablándole bonito, estaba hablando suave, y estaba hablándole lo que tenía que decirle, comencé a tranquilizarme, más. Llegó un momento que a la final yo decía, la hermana Soledad tenía razón. Ya tenía razón justamente lo que estaba diciendo, o sea, pero que sin embargo pensé y qué difícil es aceptar justamente a veces una corrección. Sobre todo cuando estás en el momento preciso, ¿no? En el momento justo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, ¿qué pasa? Pero sin embargo, tuve que agacharme y en ese momento, ¿sabes qué? Quedarme callado y continuar, claro, con el servicio que estaba haciendo, pero como te digo, dentro de mí había una lucha, pues. Había una lucha entre el bien y el mal. Había una lucha justamente en la parte del bien que me decía, Sandro, sí, agáchate, ¿sabes qué? Y háblale bonito. Y la otra parte me decía, ¿sabes qué? ¿Para qué le haces caso justamente a la hermana Zoraida? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y había la lucha, ¿no? Había ese encuentro, ¿no? Dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el ser humano, tiene conflictos internos dentro de sí. Hay una parte del bien que te comienza a decir, haz la parte buena, y la otra parte que te va diciendo, ¿sabes qué? Reclama, pues. Pero dile, ¿no? Vamos, ¿sabes qué? Moléstate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero sin embargo, dentro de ti, la lucha que te dice, ¿sabes qué? No lo hagas. No lo hagas, ¿sabes qué? Compórtate como realmente como un hijo de Dios. Y es complicado, mis hermanos. ¿Sí? Es complicado, es difícil. Pero como le digo, con la ayuda de Dios, se puede lograr.
Para dejarnos amar, debemos dejar que Dios nos perdone, como hablamos hace un momento. Es un amor que Dios te da y te va reparando el corazón. Si yo me dejo perdonar, si yo no me dejo perdonar, no tengo nada que ver con Dios. Es decir, si yo no acepto que me equivoco, no tengo nada que ver con Dios. Tengo que aceptar y decirse que me equivoqué y la malogré. Sino que, como le digo, estas cosas se enseñan en la casa. Esto, como explicaba justamente el padre Charlie García, decía justamente dos puntos importantes para todo cristiano, justamente son a todo ser humano. ¿Qué pasaba? Decía dos puntos importantes que se tienen que enseñar, sobre todo en la casa. Se enseña justamente, me equivoqué, y la otra, perdona. ¿Sí? Entonces es muy importante decir, me equivoqué y perdóname. Como le digo, ¿qué pasa? A una persona tú le dices, habla y di, me equivoqué, y te dice, sí, lo voy a hacer. Y después cuando lo va a hacer, no le sale. No le sale. Porque toda su vida ha pasado 40 años, ¿sabes qué? Sin conocer a Cristo, ¿sabes qué? Y nunca ha podido decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Por qué, hermano? Justamente cuando estás haciendo un servicio, cuando estás parado aquí, cuando realmente vas a hacer cualquier servicio en la calle, todo realmente tiene que ser muy importante ahora que digas, me equivoqué. Nosotros somos seres humanos. Primero, para mostrar que somos seres humanos, uno, otro, Somos hijos de Dios. Somos hijos de que Dios. somos hijos de Dios, también, claro, pero ¿por qué hay otro motivo? Hay otros motivos más. Hay otro motivo Tenemos más. de bueno y de malo. Que tenemos bueno y de malo, pero ¿qué le estamos enseñando a los hermanos que le estamos hablando en ese momento cuando le decimos, me equivoqué? Dios, ¿Que no somos perfectos? en primer lugar, Dios no enseña a tener momentos críticos de la vida. Así sea el enemigo más grande. ¿Se consigue su amistad o no se consigue? Ese es un tema creo diferente, pero de todas maneras ahí lo hablamos al final lo conversamos, digo, o sea, pero es un tema distinto, o sea, pero de todas maneras, ¿qué otra cosa por ejemplo realmente ocurre? Ocurre que justamente en ese momento le está diciendo el hermano, ¿sabe qué? El acercarte a Cristo es acercable, es fácil, lo puedes lograr, ¿sabe qué? Porque mira, yo también me equivoco. ¿Sabe qué? O sea, ¿por qué? Porque el hermano a veces no se acerca a Cristo porque dice, ¿sabe qué? Dice, uy, de verdad que yo lo veo bien difícil, porque el hermano nunca se equivoca, ¿no? Nunca nada le sale mal. ¿Sabes qué? Uy, no, mejor, ¿sabe qué? No me acerco porque en realidad lo veo lejos, inalcanzable. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Muy importante, hermano servidor. Yo digo, ¿qué pasa? Pasa, hermanito, adelante. Hermano, adelante. Ponte ahí para poder verte, sí. O sea, mi hermanito, entonces, ¿qué pasa? O sea, muy importante, ¿qué pasa? Esto yo lo aprendí, por ejemplo, cuando yo llego a Camino de Dios. ¿Qué pasa? Ya está entre servicios, estábamos servidores. Ahí comienza justamente mi cambio en esta parte. Ahí viene la hermanita. ¿Qué pasa? Justamente los hermanos comienzan a decirte, hermano servidor, te dicen, ¿no? Ahí comienzo yo a hacer este cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Decía, muy importante, hermano, que en realidad tú le digas a los hermanos, me equivoqué. Así estás haciendo tu servicio. Hacen tu servicio en ese momento que está mi hermanito. Entonces, ¿qué pasa? Así ocurra que en ese momento, por ejemplo, realmente estás cantando y la malograste porque te saliste de la nota. De repente, ¿qué pasa? Tocaste otra nota, parar y comenzar de nuevo y decir, hermanito, voy a comenzar de nuevo porque me equivoqué. Entonces es muy importante que el hermano vea y se dé cuenta y dice, ¿sabes qué? Entonces es normal equivocarse. No hay problema. ¿Sí? Entonces, puedo lograrlo. Al menos voy a intentarlo. ¿Sí? Voy a intentarlo para ver si lo puedo lograr, ¿no? Entonces, importantísimo justamente para el hermano que está con nosotros, que le pueda decir, me equivoqué. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es saludable y a veces también es toda una sanación. ¿Por qué? Porque el hermano justamente algo que nunca escuchó en su casa, lo comienza a escuchar justamente por medio de ti. Y comienza a escuchar una paz y comienza a ver una tranquilidad dentro de ti, porque dijiste, sé que me equivoqué. O sea, decir, no te sentiste tan mal, ¿no? No te sentiste, uy, eso es terrible, no te sentiste así, sino que en realidad dijiste, bueno, en realidad me equivoqué, hermano, de aquí vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Vamos a comenzar a cantar de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y es más, cuando llegas a pasar esto y a vivir esto, vas pasando etapas, que en realidad cuando vas desarrollando esta etapa de me equivoqué, va a ocurrir algo. Que en realidad al comienzo puede que te pase vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? Y puede que te sientas mal. ¿Qué pasa? Pero va pasando el tiempo y después te vas a ir sintiendo un poco, se podría decir, más en paz. Ya más en paz, a pesar de la tristeza que te pueda venir. Ya vas a comenzar a decir,
discúlpame por lo que te dije. ¿Sabes qué? La malogré. Ya no es bien existe eso. Sí, entonces es muy importante el llegar a ir desarrollando esta parte, el decir, me equivoqué. La otra parte de ahora del perdón, que quiero tocar un punto, que pasa que el padre justamente casi no lo tocaba en esa parte, justamente en el perdón hay una parte bien importante. El perdón tiene que ver mucho justamente con la entrega que uno se va dando, ¿no? ¿Verdad? O sea, decirte, ¿sabes qué? Voy a decir, Señor mío, ayúdame, porque en ese momento voy a dar un poco de tu corazón. Sí, voy a dar un poco de tu corazón. Y es más, en ese momento, bendito Dios, quiero que tú en ese momento me comiences a perdonar a mí. Es decir, comienzo a aceptar en ese momento el perdón de Dios, comienzo a recibir el corazón de Dios y después se lo voy a dar a la persona que le voy a pedir perdón. Sí, se lo voy a dar con todo el corazón de Dios. Es decir, ya busqué la sanación. ¿Sí? La sanación de mi corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces la persona que también que ha dañado, a veces está muy herida. No solamente la persona a que le hirieron, sino la persona que está diciendo ese maltrato está muy herida. Entonces tiene que pedirle a Dios, sáname, porque realmente, primero, que esto que dije, lo acá, lo allá, me maltrató, me hizo daño. Ahora me doy cuenta, ahora me siento, como decía el padre, después que lo decimos, primero cuando lo decimos, lo sentimos muy, ¿qué? Decía el padre, sentimos el gustito, ¿no? De la venganza. Decía así que se lo dije, ¿no? Ahora sí se lo dije, ¿no? ¿Qué pasa? Y bien que se lo dije, pues se lo dije y dice, ¿qué? Se sintió mal. Qué bueno. Justamente así nos sentimos, pues, ¿no? Pero sin embargo, pasados unos minutos, después nos sentimos como sea, como una rata de la alcantarilla, ¿no? Una tal alcantarilla. ¿Por qué? Dice, cuando ya llegamos a nuestra casa, después comenzamos a darnos cuenta realmente del mal que hicimos. Nos sentimos mal. Justamente, eso es lo que va ocurriendo realmente en el perdón. La persona que está entrando en el perdón se le va notando por algunas actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que se le van notando? Ustedes que ya han pasado por la etapa del perdón. Hay cambios. Claro, ¿cuáles son los cambios? Primero, que después sentirse justamente ese gustito, qué bien que se lo dije, ¿sabe qué? ¿Cómo se comienza a sentir después? ¿Se siente? Se siente mal. ¿Ah? Se siente arrepentido, ¿no? Arrepentido, ¿qué hice? Mejor no hubiera dicho eso. No hubiera dicho eso, la malogré. La malogré. ¿Qué más? ¿Qué más comienza a ocurrir? Le remuerde, ¿Mm? Te remueve el corazón, ¿no? ¿De qué? Tú quisieras retroceder el tiempo y dices, ¿sabes qué? Pero ya no se puede hacer nada. Y ya le dije, ya se lo dije, ya se lo dije, me dejé llevar por la emoción. Me dejé llevar por la emoción. Muy rápido, ¿no? Me solté, ¿no? ¿Qué más comienza a ocurrir? Que queremos decir, pues, y ahora cómo la arreglo, ¿no? Ahora, ¿cómo la arreglo? Bien importante, o sea, ¿cómo la arreglo? O sea, ¿qué pasa? Pero es decir, una persona que está en la etapa del perdón comienza primero, a sentirse arrepentido. ¿No es qué pasa? Y como dice la hermana, ¿qué pasa? Dice, comienza a buscar la manera de cómo arreglarlo. Tú te comienzas a dar cuenta que una persona se ha arrepentido hasta después que te lo dijo el perdón, te pidió perdón. O sea, ¿de qué manera te das cuenta? Porque tú te das cuenta de una manera. Hay maneras de darse cuenta de que la persona de verdad está arrepentida. No que te lo dijo por decir nada más. Y depende si llegó contigo media hora, ¿sabes qué? Pero en realidad dentro de sí nunca se ha arrepentido. La actitud que tiene realmente para decir perdón, ¿no? Si se nota cuando alguien lo dice de corazón o cuando alguien lo dice por decir, pues, ¿no? También, claro, puede ser una manera, pero después me refiero que ya te pidió el perdón, todo muy bien, sin pasa, ya se fue. ¿Qué pasa? Pero después se vuelven a encontrar y de alguna manera te vas dando cuenta que realmente te ha pedido perdón de corazón. Se siente avergonzado de todas maneras. Si te avergonzado, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú le hablas del tema de nuevo y ¿qué hace? Le afecta. ¿Ah? Le afecta. La persona que no ha pedido perdón de corazón, que no se ha arrepentido, dice que otra vez con el mismo problema, Le afecta. ya me vienes de nuevo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Porque en realidad su corazón no está arrepentido. Más bien, ¿sabes qué? El que se ha arrepentido de corazón ha vivido lo que la otra persona ha vivido. Se metió en los zapatos del otro, ¿sabes qué? Y en ese momento dijo, ¿sabes qué? Y comienza quizás hasta a llorar y a sufrir lo que la otra persona sufrió. ¿Sabes qué? Si fue infidelidad justamente a una comunidad, tú en ese momento te sientes mal. ¿Sabes qué? Dices, ¿qué? Mira lo que le hice. Cómo malogré a mis hermanos, cómo los destruí. Mis hermanos, ¿sabes qué? Me necesitaban, sin embargo yo me fui. ¿Sabes qué? Ese momento, ¿sabes qué? Tú te pones dentro, abajo de los zapatos y en ese momento, ¿sabes qué? Y eres capaz hasta de llorar, justamente porque te sentiste muy mal. Entonces cuando la persona te dice, ¿sabes qué? Otra vez te vuelve a hablar del tema, ¿qué sientes?
Otra vez vuelves así, ¡ay! ¿Sabes qué vuelves a molestarte? No, te vuelves a vivir otra vez la etapa de la persona. Vuelves a vivir la misma tristeza que la otra persona estaba viviendo cuando lo pensaste, cuando comenzaste a orar, cuando estabas meditando en ese momento. En ese momento, ¿sabes qué? Vuelves a sentirte mal otra vez, ¿sabes qué? Y dices, ¿sabes qué? ¿Y ahora cómo hago para recuperar su corazón? ¿Cómo hago otra vez para levantar otra vez su ánimo? ¿Cómo hago? ¿Sabes qué? Estás preocupado, te sientes mal. Y es más, le quieres hablar, ¿sabes qué? Hasta decirle más detalles, ¿sabes qué? Te puedo ayudar y, ¿sabes qué? No, mira, este detalle más pasaba, ¿no? Y te vas explicando más y más, ¿sabes por qué? Porque es algo parecido como cuando tú recibes la presencia de Dios. Recibes la presencia de Dios y ¿qué pasa? Tú lo quieres contar a todo el mundo, ¿no? Lo quieres contar a todo el mundo, te lo cuentas aquí, allá, lo cuentas a todo el mundo, ¿sabes qué? Le vas contando, ¿sabes qué? Sentí esto, lo acá, lo allá, ¿y qué te pasa? ¿Qué sientes? Pues. Emoción, pero pasa algo más. Claro, pero pasa algo más, siempre pasa algo más. No sé, o sea, creo que no se han dado cuenta de esa parte, sí la han vivido, pero no se han dado cuenta, no lo han analizado. Pasa algo más. De lo que tanto decir, como que tu corazón ha ido desbordándose y ya hay esa quietud dentro de uno, porque has dicho uno a otro. También, pero pasa algo más, que en realidad siempre sientes que en realidad dijiste que dije muy poquito. Entonces te vuelves a encontrar con la hermana, ¿sabes qué? Y se lo vuelves a contar. Y pasa una semana más, ¿sabes qué? Y se lo vuelves a contar, ¿sabes qué? Y se lo vuelves a contar, y se lo vuelves a contar, y nunca paras de contárselo. ¿Por qué? Porque siempre sientes que en realidad, ¿sabes qué? Fue muy poquito lo que le llegué a decir. ¿Sabes qué? Porque la presencia de Dios fue tan fuerte, tanto fue lo que viví, en ese momento que en realidad siempre me quedaron poquitas palabras. No pude explicarlo con palabras. Mi papá, cuando estaba pues en ese momento falleciendo, faltaban pocos días nada más. En ese momento, cuando recibe la presencia de Dios, porque en ese momento comenzamos a orar justamente con hermana Luisa, fuimos a orar, en ese momento yo comienzo a cantar, en ese momento comencé a cantar, renuévame, Señor Jesús, ¿ya? Y él comienza a sentir la presencia de Dios, comienza a tocarlo Dios de tal manera que comienza a sentir la presencia de Dios muy fuerte. Las lágrimas se le comienzan a caer, ¿qué pasa? Y después que acaba la oración, él había estado pues con todas las lágrimas, ¿no? Y uno de los puntos era que él no podía respirar bien, ¿ya? Él respiraba a las justas. Entonces estaba así. Entonces, ¿qué pasa? Y me dice, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces yo me acerco, porque yo estaba que le preguntaba, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿te sentiste la presencia de Dios? Me decía nada más, sí, me decía, ¿no? Cuando me acerco a él, me dice, no te lo puedo explicar, me dice. No te lo puedo explicar, me decía, ¿no? La clásica que le pasa a todos. Tú le dices a un hermano que recién se ha encontrado, te comienza a explicar, que se ha encontrado con Cristo, le comienza a explicar y no te lo puede explicar y te dice, y siempre te lo va a querer explicar de nuevo y de nuevo. Cuando tú estás en el momento del arrepentimiento, estás en ese momento, ¿sabes qué pasa? En ese momento, cuando estás en el momento del perdón, ¿sabes qué pasa? En realidad, a veces, la otra persona también siente que en realidad, ¿sabes qué? No te lo puede explicar todavía. Todavía no te lo puede explicar, ¿sabes qué? Quiero llegar a tu corazón, justamente lo que tú estás necesitando, pero no puedo todavía. Por eso que te lo vuelvo a explicar. ¿Me entiendes? O sea, la persona está herida, ¿ya? Margot está herida en ese momento, y entonces ¿qué pasa? Yo se lo comienzo a explicar, le digo, perdóname hermana, justamente por lo que te llevé, me equivoqué a la hora de enseñarte la palabra de Dios, te dije mal, ¿sabes qué? Te llevé a malas cosas, en ese momento sabes que yo estaba confundido, ¿qué pasa? Pero sin embargo llego otro día y le quiero explicar de nuevo. Llego otro día, ¿sabes qué? Y se lo quiero volver a explicar. Llego otro día, ¿sabes qué? No me canso de explicarlo, ¿sabes por qué? Porque en realidad, ¿sabes qué? Porque yo siento que en realidad tengo que me falta llegar lo que yo tengo en mi corazón, que llegue a ella. ¿Sí? Y es más, lo que ella necesita, yo también tengo que ver cuánto necesita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y le voy dando, ¿sabes qué? Hasta no cansarme nunca. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿qué pasa? De darse cuenta cuando realmente la persona también se ha arrepentido. Yo pregunto ahorita, ¿no? Con todas las cosas que nos han ido ocurriendo en el camino de Dios, yo pregunto, hay caminos, hay personas que ya conocemos, que en realidad a veces han sido nuestros seguidores, que al final se volvieron nuestros benefactores para la gloria de Dios, para alcanzar justamente crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a mis hermanos, bendito dice el Señor, yo digo, ¿hay perdón o no hay perdón todavía? Me refiero, por parte de ellos, ¿han pedido perdón? ¿Hay arrepentimiento? De algunos, porque se va viendo en las actitudes también, ¿no? También el perdón también se va viendo en las actitudes. La persona, ¿qué cosa? Se vuelve más entregada, ¿no? Más dadivosa. O sea, que al final la persona se vuelve, de repente, quizás muy servidora, ¿no? Dice, ¿sabes qué, hermanita? ¿Qué te puedo ayudar, no? Hermanita, ¿sabes qué? ¿Hay algo más? ¿Sabes qué? Es más, soy capaz de entregar más tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Hermanito,
puedo quedarme para poder ayudarte en esto, lo acá, ya puedo mover las sillas. Entonces, ¿qué pasa? Está listo para muchas cosas, digo, ¿por qué? Porque realmente sé que su vida ha cambiado. Su vida ha cambiado, ya no se ha agarrado justamente ahora de lo que hizo, o sea, que lo otro ya lo dejó. Dice que no estoy de acuerdo con aquello que decía. Es que ahora mi vida ha cambiado y quiero ser diferente. Justamente uno de los puntos que estábamos hablando, o sea, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No le puedo hablar todos los puntos, pues si no vamos a dar... Aquí, no, pero en ese punto sí es importante, ¿sí? La dificultad es que el ser humano le pone a Dios, realmente ahora que estamos hablando del perdón, realmente quien tiene, perdón, me salgo un punto ahora, quien tiene el plan, quien tiene el plan de salvar a la creación es el hombre. Muy importante, lo que explicaba el Padre. El plan lo tiene el hombre. Es decir, Dios viene a salvar al mundo, sin embargo después nos deja a nosotros el plan. Dice que necesito que ustedes hagan llegar mi amor por todo lugar. Necesito que ustedes dejen el perdón por todo lugar. Que le enseñen a todo el mundo que realmente yo estoy vivo también en el amor y en el perdón. Es decir, ese plan Dios te lo encargó a ti. No solamente, porque muchas veces decimos aquí, pero es el plan de Dios, decíamos, ¿no? ¿Qué pasa? Dios es el que se ha encargado justamente de salvar a esa persona. Dios es el que se ha encargado justamente de perdonarlo. Justamente. ¿Qué pasa? Sin embargo, Dios nos ha encargado a nosotros justamente el trabajo. ¿Sí? El ser humano. A ver, qué buena palabra, hermano. El ser humano, ¿no? El ser humano no se comporta realmente como hijo de Dios cuando se sale de la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, cuando en realidad no está cumpliendo con el perdón. Dios te pide que en realidad cumplas con el perdón. Dice, ¿no? El mundo, dice, normalmente, como explicaba el Padre también, el mundo es simplista, decía, ¿no? Él puede decir la palabra del Padre, ¿no? Simplista, dice, ¿qué? Dice, el malo es malo y el bueno es bueno. O sea, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que en realidad eso es falso. Falso así, totalmente. ¿Ya? No existe bueno, no existe malo, malo. El malo tiene bueno y el bueno tiene malo. ¿Amén? ¿Amén? Claro. Y eso nos enseña en su palabra. Llega un momento que te comienza a decir justamente todo lo malo, dice Jesucristo, sale desde adentro, te dice. No te preocupes tanto por lo que va a entrar, te dice, ¿no? Por la comida que vas a comer. No te preocupes tanto por de repente quizás lo que vas a recibir de comida. Sí, porque uno estaba preocupado porque era, creo que era día sábado, si no me equivoco, ¿no? Alimentos impuros era, decía, ¿no? En ese momento. Y sin embargo, Jesucristo le dice, lo que sale del mal justamente está dentro de ti, dice, ¿no? Sale mal justamente, ¿qué cosa? La infidelidad, el mal sale dentro de ti. ¿Ah? Las divisiones, justamente etcétera, etcétera. No, por no decir todo lo malo, por no decir todo lo malo, no quiero tocar muchos puntos esa parte. Pero de todas maneras, entonces, ¿qué pasa? Jesucristo te comienza a decir, tienes de bueno y tienes de malo. El ser humano es capaz de hacer las mejores alabanzas, las mejores prédicas en ese momento. Sé que, sin embargo, en este mismo momento, mientras que estoy alabando al Señor, viene mi hermana, de repente Clara, y se me va de repente quizás toda la bonita alabanza que estaba haciendo el Señor. ¿Sabes qué? Y le digo, hermanita, pues. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y la maltrato, le digo, ¿qué pasa? Sin embargo, después le puedo regresar y puedo seguir diciendo cosas de alabanza para el Señor. Pero sin embargo, la mayoría en ese momento comienza a pensar, dice que, este hermano, ¿dónde está lo de Dios? Veo que en realidad es pura imagen nada más. O sea, comenzamos a creer que en realidad que la persona en ese momento solamente es buena y buena. ¿Sí? Y no es así. La persona es buena y es mala. Entonces, ¿qué pasa? Le puede salir momentos como estos. Le pueden salir errores grandes. En ese momento, como decimos, hacemos como decir, los más grandes beneficios quizás para la persona, sin embargo, mañana le hago un mal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la confusión del hermano, pues. ¿Por qué? Porque, como digo, porque el mundo, la televisión, te para enseñando que en realidad el bueno es bueno y el malo es malo. ¿Sí o no? El padre explicaba, ¿no? Por medio de a veces de las mismas novelas, ¿no? Te comienzan a enseñar qué pasa. Que una persona, donde esa persona es de las peores malas, ¿no? Y la otra persona que es, pues, de las más buenas. ¡Qué buena! ¿Y qué pasa? Y uno comienza a sufrir con todas las cosas que le hacen a la persona buena en ese momento, ¿no? Y en ese momento, y uno ahora se comienza a molestar con esa persona que en realidad te está mostrando todo lo malo. Dice, no, yo por eso no veo ya esa novela, ya de delante yo veía, ¿no? ¿Por qué? Porque te van ensuciando y haciendo equivocar realmente el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que darte cuenta que el bueno es bueno, perdón, el bueno tiene el malo y el malo tiene el bueno. ¿Sí? El ser humano se rompe, como hablamos anteriormente, una fuerza que te lleva a la alegría y la otra
que te lleva a la tristeza. Hay una lucha constante. ¿Ya? Es verdad que tenemos de bueno y de malo definitivamente. Somos capaces, como le decíamos un momento ahora, de los más grandes errores. ¿Ya? Las dos cosas al mismo tiempo en la misma persona. ¿Ya? Es muy importante, hermanos, que ahora que el plan de Dios es que la humanidad sea como quiere que seamos. ¿Ya? El plan de Dios es que nosotros seamos como Él. ¿Sí? No como nosotros queremos ser. El problema está en que nos alejamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahí es donde comenzamos a creer, a veces ponemos ideas, pareceres, formas de pensar. ¿Y por qué? Pues nos alejamos de la palabra de Dios. Nos vamos en contra de la palabra de Dios. Como decía el padre, hay una parte que lo que la hermana está diciendo, justamente el padre comienza a explicar, ¿no? Que el diablo, perdón, en ese momento cuando él comienza a hablar, sí, pues el diablo, ¿qué significa? División. Divisor, que sea, ¿no? División y divisor. Pero aparte, Satanás significa, ¿saben? ¿Saben? ¿Qué significa Satanás? El adversario. Es decir, el que va en contra de Cristo. Es decir, en contra de su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, como le digo, ¿no? Siempre, cuando en realidad vamos en contra de la palabra de Dios, nos estamos yendo, como te digo, pues, como el Padre mismo explicaba, decía, estamos cometiendo pecado. Pero el diablo y Satanás Ese es Sí, el verdadero significado. sino que es la manera como se le explica. El verdadero significado del pecado es ese. Que ¿Mm? somos adversarios de Cristo. Que somos, cuando somos adversarios de la palabra, nos estamos volviendo justamente para el diablo, se puede decir, ¿no? Se puede decir para el grupo del diablo, ¿no? Para el grupo del diablo. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, que Dios siempre nos va a llevar por buen camino. Nunca nos va a llevar por mal. ¿Ya? Entonces, para terminar esa parte, ahora yo le decía una parte nada más. Dios, como dice, no es un montón de cosas, sino solamente amor. ¿Sí? Eso explicaba el Padre, justamente. El plan de Dios es que seamos como Él es. Amor. Amor. ¿Ya? Solamente el ser humano nada más es un montón de cosas, ¿no? Y también es amor. ¿Ya? Tiene de malo, tiene ahora pues de envidia, tiene justamente ahora, tiene de orgulloso, tiene justamente ahora pues de prepotente, tiene de todo ese momento de malo y además tiene amor. Pero Dios no. ¿Ya? Dios no. ¿Ya? Dios es un Dios que se da. Es un Dios que en todo momento está predispuesto a entregarse. Es un momento ahora que en ese momento a desgastarse por nosotros. Es decir, Él se da, Él no busca que protegerse para nada, en un momento, ¿sabes qué? Él no busca que cuidarse para nada, en un momento, ¿sabes qué? Sin embargo, el ser humano sí lo es. El ser humano comienza a buscar que cuidarse, que protegerse, que en ese momento comience de todas las cosas, porque no le doy este amor porque no voy a hacer que, no hago esto porque no vaya a hacer que me pase tal cosa. Y además, en todo momento estamos buscando a que protegernos constantemente. Dios dice, ¿sabes qué? Yo doy amor, no me interesa realmente cómo sea esta persona, yo igualito le voy a dar amor, en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Pero comienza Dios el mismo Padre a explicarnos que realmente, en realidad, el ser humano tiene que buscar, para lograr todas estas cosas, me voy a saltar un poquito al segundo, ya, ¿qué pasa? Dice que buscar que parecernos a Cristo, ya, ¿no? Muchas veces, ¿por qué creemos a veces, o por qué no podemos lograr estas cosas? Porque muchas veces nos comparamos, ¿con quién? ¿Por qué no podemos lograr estas cosas? ¿Por qué no logramos a veces el perdón? ¿Por qué no podemos pedir perdón? ¿O por qué no podemos aceptar el perdón? ¿Por qué no podemos arrepentirnos? Porque muchas veces nos comparamos con la persona que está a mi lado a veces. O a veces nos comenzamos a comparar con nuestro terrorista, ¿cómo se llama? Que está en la cárcel ahorita, ¿cómo se llama? Abimael, ¿no? Sí, un momento, no comparamos con Abimael. Es que yo no soy como Abimael. Yo no he matado a tanta gente así como él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, en realidad, no soy tan malo, ¿no? No soy tan malo, ¿no? Entonces nos comenzamos a comparar, comencé con las peores personas en ese momento, nos comparamos con las personas que están a nuestro alrededor, ¿y qué pasa? Y no es así. Creemos que no hemos hecho cosas tan graves. Claro, porque no tenemos que compararnos con ningún hermano que está a nuestro lado, nos tenemos que comparar con Cristo, con el Señor, con Jesucristo. Decirse que Jesucristo es así. Entonces yo digo, uy, me estoy saliendo del camino. ¿Ya? ¿Cómo era Jesucristo? Es decir, en otras palabras, tengo que buscar tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Tener justamente los sentimientos de Cristo. ¿Y cuál era el carácter de Jesucristo? Alegre, misericordioso. Alegre, misericordioso. ¿Cuál era la actitud de Jesucristo? Sobre todo,
iba de acuerdo Vivía de acuerdo con la voluntad. a la palabra de Dios. Su alimento, es su alimento. ¿Ah? Era su alimento. Era su alimento la palabra de Dios. Él cumplía también con lo que decía la palabra de Dios. Nunca dejó de cumplir con la palabra de Dios. Y además era muy fiel a la palabra de Dios, ¿no? En todo instante. ¿Qué pasaba? Él vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Es que decía, de aquí Dios me va a proteger. Lo que Dios me dice, ¿sabe qué? Eso se va a cumplir. En todo momento, Jesucristo sin pago su oferta a la cruz. Y sin embargo llegó a decir en todo momento, ¿qué cosa? Perdónanos, porque no Él sabía que se iban a la cruz, ¿ah? Pero dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Mira el carácter que le salía, ¿no? En el momento que estaba en los peores momentos, ¿no? En los peores momentos, ¿sabes qué? Estaba en el momento que lo estaban azotando, que lo estaban haciendo cargar justamente también parte de la cruz en ese momento o la cruz, y en el momento lo estaban haciendo pasar ese momento, y se encuentra con que todos sus amigos habían desaparecido. Todos se habían ido, ¿no? Y lo encuentra Pedro, que ya lo había negado 3 veces. ¿Qué hace Jesucristo? Lo miró con misericordia. Lo miró con misericordia a pesar de que estaba en pleno dolor. Con gran dolor, porque no solamente era el dolor de lo que estaban pegando, pues, le estaban en ese momento golpeando, sino que ya comenzaba él, en ese momento ya era justamente el pecado. Es decir, ya vivía el pecado de todo ser humano. Y además comenzaba a sentir y a ver que sus amigos lo habían abandonado. Y se encuentra con Pedro, que lo había negado 3 veces. En ese momento, y él lo mira, sin embargo Jesucristo nunca pierde su camino, nunca pierde el plan de Dios. En ese momento le dice que le dice, lo mira con amor, y además dice, yo confío en ti, Pedro, todavía, ¿no? Con su mirada le está diciendo, yo confío, yo creo en ti. Yo creo en ti, ¿sabes qué? Sin embargo, Pedro lo mira, y lo mira de otra manera. Él desanimado, triste, y se va sin creer realmente que lo que Dios le había dicho no se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque todas las cosas que habían estado pasando, a la final Pedro decía, ya no creo que se pueda cumplir que yo sea realmente la piedra, realmente agarra de la iglesia. Y se va triste, ¿no? Se va muy desanimado, dice, ¿no? Que es lo normal que va ocurriendo en el ser humano, se va a sentir triste, ¿no? ¿Sí? Hermana Isabel Chauca. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante lo que estamos hablando. O sea, ¿qué pasa? Importantísimo, ¿qué cosa? Que Jesucristo, su carácter, que nosotros decimos que tenemos que parecernos a Él para poder lograr estas cosas, también está en Gálatas 5:22. ¿La podemos leer? ¿Quién la lee? Para no hablar solamente yo, 5:22. Ahí nos va mostrando realmente lo que Jesucristo realmente, Él mostraba constantemente, en todo momento, su carácter. ¿Por qué? Porque Él había sido lleno del Espíritu de Dios, tenía el poder de Dios. Y Él estaba... Sí. El fruto del Espíritu es hacer caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. ¿Me podría leer un poco más fuerte? Más fuerte. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante justamente esto, ¿no? ¿Qué pasa? A Jesucristo se le veían todos estos frutos. Se le notaba, justamente porque el poder de Dios estaba por medio de él. El Espíritu Santo estaba en él. Y él comenzaba a transmitir justamente alegría, comenzaba paz, bondad, misericordia, dominio de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había justamente todos los frutos del Espíritu, pero pasaba algo muy importante. Aquí muchas veces nos confundimos. Justamente, cuando decimos que hay alegría o hay caridad, ¿sabes qué? Comenzamos a creer que en realidad es la alegría y la caridad que nosotros comenzamos a lograr, por ejemplo, ¿no? Y alegría, ¿por qué? Porque de repente quizás Marilena estaba feliz con su esposo.
Y decimos, qué feliz que estoy, justamente porque me va muy bien con mi esposo. Y a veces comenzamos a creer justamente que esa es la alegría que tenemos que lograr. La alegría que tenemos que lograr es justamente porque voy de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios en ese momento se está gozando justamente en mí, justamente porque yo estoy cumpliendo con su palabra. Entonces cuando yo estoy haciéndolo feliz a Dios, entonces me va a llenar de alegría, de gozo. Él es mi fortaleza. Justamente dice la palabra de Dios, dice, cuando Él se goza, justamente, dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra de Dios, ¿no? En todo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En todo instante, ¿qué pasa? Mi alegría está cuando yo comienzo a ser feliz a Cristo. ¿Ya? Cuando comienzo a cumplir con su palabra. Cuando comienza a venir la caridad, el amor, la bondad, es porque no me alejo de su palabra en todo instante. ¿Qué pasa? La mayoría comienza a confundir esta parte. Como sea, el dominio de sí mismo comienza a haber un dominio total, una fuerza, pero porque Dios me la comienza a dar y yo la comienzo a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dios se agrada, se contenta con nosotros y nos ve, realmente, este es mi hijo, dice, ¿no? Este sí es mi hijo, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es mi hijo al que yo lo elegí, al que yo lo busqué en ese momento, ¿no? ¿Sabes qué? Este era uno de mis hermanos servidores que en ese momento yo lo puse aquí adelante, justamente, ¿para qué? Para alabarme, en todo momento. ¿Y qué pasa? Y está cumpliendo con su palabra. Mira todos los problemas que tiene, mira todas las dificultades que tiene. En su casa casi ni le quieren abrir la puerta, ya. Sin embargo, ¿sabes qué? Está todavía alegre y feliz. Está, pues, muy alegre, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces nos llenamos y la tristeza nos invade y nos trae mucha tristeza porque comenzamos a decir, ¿sabe qué? Es que en realidad lo que pasa es que mis hermanos no entienden justamente realmente que a mí me falta dinero, pues. No puedo, pues, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Sin embargo, no creemos realmente que Dios dice que Dios proveerá. No lo creemos. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? O sea, estamos hablando ya del aplicar la palabra de Dios, porque justamente lo que está explicando el Padre, quien va en contra de la palabra de Dios, significa que en realidad se vuelve el adversario. ¿Ya? Entonces es importantísimo, mis hermanos, que nos comenzamos a dar cuenta qué significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, justamente en Hechos 5 también está, justamente, si quieren apúntenlo, ¿qué pasa en Hechos 5? ¿Qué pasa? Ahí donde está hablando Gamaliel, habla por Juan y Santiago, ¿no? En ese momento comienza a hablar, ¿por qué? Porque los habían atrapado y los iban a matar. Entonces Gamaliel le dice a todos los fariseos en ese momento, le dice, les voy a dar una sugerencia, primero le dice. ¿No? ¿Lo leemos mejor? Gamaliel 5. Gamaliel 5. Perdón. Hechos 5. Hechos 5. 5. Espera, un ratito, si no quiero que salí del... Hechos, ¿dónde estás? Cinco, ¿no? O sea, ¿dónde estás? 34. Ya, entonces, lo puedo leer, ¿sí? Más que todo, la primera parte nada más, hasta el número 34 nada más, y después nos vamos a saltear, ¿sí? O yo lo leo mejor, ¿sí? Ya dice, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, estimado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres. Después ya sabemos lo que vino, ¿no? En ese momento, avanzamos un poco y ya dice, ¿no? Hasta el 38. Hasta 38, ¿no? Ahora sí, diciendo, por eso, les aconsejo ahora, olvídense de estos hombres y déjenlos en paz, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá por sí sola. Pero si viene de Dios, no podrán destruirla, no sea que estén luchando contra Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Le voy a hablar un poquito de esta parte, lo que estoy queriendo explicar. Justamente, en la primera parte, donde dice 34, aquí le pregunto, ¿qué cosa es? ¿Es sugerencia? ¿Es obligación? ¿Es algo que tiene que de todas maneras hacerlo? ¿Es una ley para cumplirla de todas maneras? ¿O cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, estimado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres. Primero era un mandato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mejor vamos a la otra parte del 38, diciendo, por eso les aconsejo, ahora, olvídense de estos hombres y déjenlos en paz. Porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá por sí sola. Pero si viene de Dios, no podrán destruirla. No sea que estén luchando contra Dios. Pregunto, ¿era sugerencia? ¿Era un mandato que cumplir de todas maneras? ¿Qué cosa era? ¿Ya? En la primera parte era una sugerencia, ¿no? ¿Ahí se mandó? Dice, no, por eso les aconsejo, ahora, dice, ¿no?
les aconsejo, era un consejo nada más. ¿Ya? Es decir, algo que podrían cumplir, supuestamente, ¿no? Pero dentro del consejo comienza a hablar. Dice, ¿no? ¿Dónde estamos? 38, ¿no? 38. Díjenlos olvídense de estos hombres y déjenlos en paz. Porque si esta idea o esta obra de los hombres se destruirá por sí sola. Pero si viene de Dios, no podrán destruirla. No sea que estén luchando contra Dios. En esa palabra, ahí viene la preocupación. Dice, no, cuidado, le dice, ¿no? No vaya a ser que esté luchando contra Dios. ¿Sí? Yo le digo, ¿qué pasa? Para poder aplicar la palabra de Dios hay que entenderla, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que darnos cuenta cuando Dios nos comienza a sugerir y cuando Dios nos está diciendo esto se tiene que hacer de todas maneras. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido que justamente que dentro del camino de Dios nos hemos encontrado con muchos caminos, muchas personas que a las finales nosotros a veces haciendo la obra de Dios han venido a venir en contra de nosotros y han tratado de eliminarnos y acabarnos. ¿Y qué dice la palabra de Dios que va a ocurrir? Si es de Dios, nadie lo destruirá. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice Dios que va a ocurrir? O sea, Que si no es de Dios, pues pasará nada. ¿perdón? ¿No? Si es de los hombres, se acaba. Si es de Dios, no. Permanece. claro, pero ¿cuál es el cuidado que dice Dios? Que dice ahí una parte que tenemos que tener, o sea, por eso que Podemos estar luchando contra podemos estar luchando contra Dios, te dice, ¿no? Cuidado, te dice, ¿no? En otras palabras, Es el adversario. es decir, te dice, preocúpate, te está diciendo, preocúpate. Entonces, ¿qué pasa? Para poder aplicar la palabra de Dios tenemos que entenderla, pues. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que saber realmente, primero, que si yo voy a ir en contra de mi hermana Margot, ¿qué pasa? Tengo que saber realmente primero si realmente Dios me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser justamente que estoy luchando contra Dios en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa? Dios te dice, cuidado, te dice en su palabra, cuidado. Te dice que preocúpate. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, le comienza a decir al pueblo de Israel, decía, ¿no? Al pueblo de Israel le comienza a decir, todo aquel adversario, pueblos adversarios que en ese momento que estén luchando contra ustedes, ¿sabes qué? Yo lo destruiré. Yo lo destruiré. O sea, Dios cuida y protege justamente su obra también. No solamente nosotros nada más cuidamos la obra de Dios, sino que Dios dice, yo protejo mi obra también. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que venga a ir en contra tuya, ¿sabes qué? También lo voy a acabar. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Que no es como el Antiguo Testamento, que le voy a acabar, pues justamente que va a venir justamente rayos, y, o sea, no va a ocurrir así, sino que lo va a acabar ¿en qué sentido? De que la bendición no llega. Porque en realidad esa persona está luchando contra Dios, pues. ¿Ya? Esa bendición que tenía que llegar, esa unción que tenía que llegar a veces en ese grupo de oración, no llega. No llega porque esa persona está queriendo luchar y destruir la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿por qué no cumplimos la palabra de Dios? Porque no entendemos lo que estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que comencemos a tomar atención. La palabra de Dios también hay otra parte, que realmente decía Juan, creo 8:31, creo si no me equivoco. ¿Qué pasa? No, 8:30 creo que decía Luis Alberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ese momento, ahí en ese instante, comienza a decir, la verdad te hará libre. ¿Ahí qué dice la palabra de Dios? ¿Te está diciendo sugerencia? No, te está ordenando. ¿Ah? Es una orden. Está diciendo, sé que esto va a ocurrir de todas maneras. ¿Ah? Sé que si tú realmente te vas a la mentira, te va a atrapar. ¿Y qué va a pasar cuando estás en la mentira? ¿Qué ocurre? Cuando no dices la verdad. Te descubren, pero pasa algo, pues. O sea, ¿cómo es el camino? ¿Va ocurriendo algo? Te daña. Te daña, pero ¿qué manera? ¿Sí? No te bendice Dios. No te bendice Dios, claro, no te puede bendecir Dios, porque estás yendo en contra de su palabra. Pero ¿qué pasa? Pero algo ocurre dentro de ti. Que este malestar que estás teniendo dentro de ti va creciendo. Y cada día te sientes peor. Y cada día te sientes peor. Y peor, y atrapado, porque cada día te va haciendo tan mal que en realidad no sabes cómo salir. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante que lo que te dice la palabra de Dios te diga, sé que este es mi camino y yo voy a ir por el camino de Dios. Sé que yo quiero salir de este problema. No me puedo quedar atrapado. Ya, hermanos, justamente, de todas maneras, en 1 Timoteo 2:8, ¿quién llega? 1 Timoteo 2:8. Estamos tratando de entender, como te digo, partecitas de la palabra de Dios para entender cómo se aplica la palabra de Dios, cómo se utiliza la palabra de Dios, para poder llegar al perdón también. Quiero pues que en todo lugar los hombres oren, levantando al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. ¿Cuál es lo más fuerte, más fuerte? Quiero pues que en todo lugar
los hombres oren levantando al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. Ya, ¿a qué nos manda el Señor aquí? ¿A qué nos manda? No te dice, por si acaso, ojalá que puedan hacerlo. No te dice eso, te dice algo que tienes que hacer. Ya, ¿qué dice? Quiero pues que oren los hombres en todo lugar. Ya, dice, primero te dice que ores en todo momento, donde te encuentres, en el carro, en el micro, donde te encuentres, en todo lugar que comiences a orar. Una. Después, ¿qué más te dice? Levanten al cielo las Levanten las manos. Que levanten las manos, te dice, también, te dice que levanten las manos, ¿eh? Primero antes de la otra parte. O sea, que te dice levanten las manos, justamente pues un signo de alabanza, te dice, ¿no? Signo de alabanza, es un signo, un ratito nada más, un ratito, o sea, ahorita antes de llegar a esa parte. O sea, levantan las manos, que significa justamente un momento también de entrega también. Eso, Total dependencia. total dependencia de Dios, y que significa en ese momento, bendito Dios, ¿sabes qué? Yo te alabo, te bendigo y te reconozco la victoria. Todo eso significa levantar las manos a la hora que estás haciendo la oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es una parte, pero te dice de una manera, te dice, Pero con las manos limpias. pero con las manos limpias, te dice. ¿Sí? ¿Qué más? Sin discusión. ¿Limpias de qué? ¿De suciedad podría ser? Limpias Sin del corazón. discusiones ni enojos. Claro, digo para Claro, los sí, hombres. claro, está bien. Sin enojos ni discusiones. ¿Sí? Es decir, sin enojos, sin discusión. Es decir, si me enojé con mi hermano, si estoy muy molesto, no estar buscando, ¿sabe qué? Motivos ni razones para decir, ¿sabe qué? No lo voy a perdonar. Porque a veces tenemos justamente casos que a veces el hermano dice, yo no quiero ir justamente donde mi hermana Marilena, ¿sabe qué? A su casa ni voy. Yo, no, a mí ni me llamo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque no lo aguanto, pues, ¿sabe qué? A mí me dijo esto, lo de acá, lo de allá. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, buscamos motivos para no perdonar. ¿Sí? No, tenemos que buscar motivos para perdonar. Dios te dice en su palabra que tienes que perdonar. Te dice, al que te hace el mal, haz el bien. No te dice, ¿sabes qué? Si es que te animas, haz el bien. No te dice eso. En ningún momento, Te dice, ¿sabes qué? Al que te hace el mal, haz el bien. Dice, no, a quien te maldice, Bendícelo. bendícelo. ¿Ya? Es decir, ¿sabes qué? En todo momento comenzar a orar por el hermano. En todo momento buscar que, en un momento de repente quizás ese mal que hay en él, buscar que se vuelva trigo, pues. ¿Sí? Es decir, esa cizaña que hay en ese momento se vuelve trigo con la misericordia de Dios, que tú mismo se la vas a transmitir, que en tu momento ahora con tu actitud se la vas a dar. En ese momento, ¿qué pasa? Entonces mi hermano cada día se va a acercar más a Cristo, justamente porque soy todo un ejemplo realmente para él, para que él se pueda acercar a Cristo. ¿Amén? Amén, mis hermanos. Justamente hay un punto más justamente que quería tocar, que era Hebreos. Perdón, no, primero vamos a Santiago. Santiago 5:13. Santiago 5:13. 13. Esa la hacemos al final, perdón, está muy larga esa. No. Perdón, Hebreos 12. Ya sabemos cuál es ya. Pero de todas maneras es bueno leerla. ¿Sí? Fe. ¿Ah? No. Hebreos 12. Acerca de la corrección del Señor. ¿La voy leyendo yo o ustedes ya lo alcanzaron, lo encontraron? ¿Ustedes, hermano? Acepta la corrección del Señor. Ya. Oye. ¿Hasta dónde? Termina. Hasta el 12, perdón. Hasta el 13, perdón. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltará las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado las palabras de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además,
Cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Palabra de Dios. Justamente aquí hay muchos puntos. Hay una parte, yo le pregunto, digo, ¿qué más hay? ¿O qué hay, no? Hay de mandato, hay de sugerencias. ¿Qué nos dice Dios? Mandato. ¿En qué parte nos dice el mandato, por ejemplo? Una de las tantas, ¿no? Porque realmente hay varios, ¿no? Al empezar el 2, nada más levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Un mandato, te comienza a decir. Pero ya claro, te comienza a decir justamente cuando viene la prueba, en ese momento dice, levantemos nuestra mirada hacia Jesús. Te dice, no, en ese momento. Es decir, agárrate de la palabra de Dios. En todo momento. El católico es muy creyente en la palabra de Dios. Sin embargo, nos has hecho creer que muchas veces que la palabra de Dios es para el evangélico, dice, ¿no? Dice, no, y el católico cree mucho en la palabra de Dios y ha sido ya toda su vida que ha creído mucho en la palabra de Dios. ¿En qué momento creemos mucho en la palabra de Dios, por ejemplo, nosotros? Creemos bastante, ¿eh? Hay un día en la semana que en realidad de todas maneras tenemos que ir. Es la Eucaristía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento se habla pura palabra de Dios porque nosotros creemos que Dios está ahí. En todo momento. Y muchas veces cuando nosotros decimos que es la Eucaristía, la separamos, ¿no? En ese momento estamos comiendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ya justamente la palabra de Dios que se hizo carne, ¿no? En ese momento nosotros creemos que en ese momento Jesús está ahí y que la palabra de Dios la estamos consumiendo en ese momento, ¿no? Y que está entrando en nosotros. Nos estamos alimentando de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros lo creemos de esa manera. Sin embargo, muchos de los católicos no saben esto. No creen, no entienden esto. Dice que dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Es Eucaristía, nada más. No, es el cuerpo de Cristo, claro, es el cuerpo de Cristo, pero nosotros creemos que es la palabra de Dios también, ¿sí? Es el católico que lo cree, ¿sí? Hermano, entonces, ¿qué pasa? Muy importante que nosotros nos demos cuenta que la palabra de Dios te va a dirigir tu vida, te va a corregir. ¿Qué pasa? ¿Qué otra parte realmente te comienza a decir? La palabra de Dios. Título 12, por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan, dice. Antes en el 5 dice, hijo, no menosprecies la corrección del Señor. No menosprecies, dice, ¿no? Pero es un mandato. Dice, no menosprecies la corrección del Señor, te dice, que viene por medio de tus hermanos, ¿eh? Como te decía al inicio, ¿no? Que a veces tu hermano te puede estar haciendo la corrección que Dios te está dando, o a veces tu hermano te está diciendo la palabra y Dios te dice esto, no te salgas de la palabra, y es la corrección que Dios te está diciendo en ese momento. Dice, no menosprecies la corrección de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque en todo momento Dios justamente ha puesto a esas personas justamente para que puedan lograrse realmente en ti, justamente un cambio de vida. Cada día te vuelves hijo de Dios, cada día te acerques más. Si te sales del camino, Dios ha puesto a personas para que te puedan ayudar a encaminarte de nuevo. Por eso que a veces te van a dar CD, te van a dar cassette, te van a decir, ¿sabes qué? Hermano, este es el camino de Dios. Quizás no te va a gustar la corrección, como dice la palabra, ¿no? No te va a gustar, pero te va enseñando realmente cómo vas a salir también, te dice, ¿no? ¿Cómo te dice cómo vas a salir? Dice, a nadie le lo corrige, ¿no? Pero acéptalo primero, porque primero son etapas, te dice, son etapas. Primero te vas a sentir triste y después te va a venir el crecimiento, ¿sí? El crecimiento que Dios te va dando, es decir, comienza a haber una madurez dentro de ti. Frutos de paz y santidad. ¿Viene frutos de paz? Y Y santidad. Amén, gloria a Dios. Mira, qué importante, hermanos, que nos demos cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios en todo momento, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, la palabra de Dios, hay una parte que te dice, busca primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Te dice, ¿sabes qué, hermanito? ¿Sabes qué? No busca primero la añadidura, ¿sabes qué? Lo otro de repente, puede ser, de repente lo pones en primer lugar, ¿no? Ese Dios te dice, ¿sabes qué? No te pongas ni siquiera primero tú. Ni siquiera te pongas primero tú.
¿Sabes qué? En realidad primero es Dios. ¿Ya? Y para dar a los hermanos amor, ahí sí te tienes que preocupar primero realmente en amarte a ti. Para poder dar tú el amor a tus hermanos que tú tienes dentro de ti. Pero en realidad antes que tú está Dios. Antes que tu familia está Dios. Antes que tu trabajo está Dios. Justamente antes que cualquier problema se quede está Dios. Y Dios te dice que yo te sacaré el problema. Las añadiduras te las voy a dar de todas maneras. Sin embargo, ¿qué pasa? No la creemos. Muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos conflictos a veces en la familia? ¿Por qué tantos conflictos justamente ahora en personas o parejas, por ejemplo, que conocen a Cristo? ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, pues. No se la creen, pues. Dice que dice la palabra de Dios, dice que ya me siento con la palabra de Dios ya. No es así. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Más bien tengo que, más bien arrepentirme, avergonzarme, sentirme mal. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Yo me estaba saliendo del camino. Cuando mis hermanos a veces me dicen, la palabra de Dios dice esto, ¿sabes qué? Yo dice, uy, dentro de mí a veces me dio un poco de cólera, ¿no? Pero después, yo digo, pero no tienen razón. La palabra de Dios está diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Trato de entenderla y cada vez trato de dar a aplicarla. Ya digo, porque me preocupo. Digo, ¿sabes por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios, te está diciendo justamente que te dice, cuidado, te dice. Cuidado. No vaya a ser que estés luchando contra Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Significa que la bendición hacia ti se acaba. La unción que venía hacia ti se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Y uno dice, no sé por qué estoy, por ejemplo, también tan bien, supuestamente, y sin embargo me siento mal. Dentro de mí, o sea, uno interiormente lo siente, ¿no? Y me siento mal, me siento un vacío, siento algo que no tengo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque ya no tienes a Dios, pues. Luchaste contra Dios, pues. ¿Ya? Dios te pone un plan para tu vida, como estábamos hablando. ¿Y qué pasa? Y todo también va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese plan, mis hermanos, como les decía, ese plan va de acuerdo siempre a la palabra de Dios. Nunca va en contra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este plan, a veces nosotros queremos ver frutos. ¿Ya? Y a veces es que los frutos no los vemos. Dios te dice, ¿qué? Tú sigue el plan nada más. Tú continúa, tú trabaja, tú esfuérzate, lucha. ¿Sabes qué? Porque no vas a ver el plan todavía. Dios ya sabe los resultados ya. Como decía acá también, dice, ¿no? En esta parte que hemos leído, dice Jesucristo trae la cruz porque Él sabía muy bien y tenía la alegría que Él sabía que de todas maneras venía la felicidad después. Venía la felicidad, ¿no? Lo hemos leído, ¿no? ¿En esa parte? ¿Puedes leer esa parte, verdad? Justamente... ¿En Hebreos? En Hebreos. Sí, 2. ¿No? El tercero. En Hebreos, si me equivoco, ¿no? Sí, muerte en cruz, sí. Cuando Jesucristo en la cruz dice... Sí, felicidad. Hebreos 12. Aceptación de corrección del Señor. Está en el tercero. Piensan en Jesús que sufrió tantas contradicciones. Sí, esa parte justo. Piensan en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ya. ¿Dónde estás? Ya. Más arriba. Él se fijó en la... Mira, por ejemplo... Claro. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz. ¿Te das cuenta? O sea, sino que fue aparecer en ella y en adelante está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa, mi hermano? Justamente él en todo momento se fijó en la felicidad que le venía. En todo momento. O sea, ¿qué pasa, hermano? Por más que te vengan tribulaciones, por más que te vengan complicaciones en tu casa, en tu familia, en tu esposo, justamente en todo momento, sé que cuando las cosas están mal, ¿sabes qué? Si tú estás yendo de acuerdo a la palabra de Dios, tú nada más date cuenta que hay una felicidad dentro de ti. Y tu felicidad, como te digo, es que estoy cumpliendo con lo que Dios me dice. ¿Sabes qué? Estoy haciendo todo lo que Dios me dice. ¿Sabes qué? Los demás me pueden confundir porque el enemigo te quiere confundir, pues. El mundo a veces te comienza a querer engañar. Te dice que cree más en ti. Piensa más en ti. Lo que pasa es que Sandro no piensa en ti. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Sandro, ¿sabes qué? Tiene este trabajo, pues. Hace poco, hermano, me dijeron eso. Yo le digo, por ejemplo, realmente, hermano, pero hay que más o menos... yo, por ejemplo, soy capaz de agarrar y bajar mi trabajo, cerrar y me voy a hacer el servicio de Dios. Hermano dijo, hermano, pero el trabajo que tú tienes, pues me dijo. Pero ese trabajo que yo tengo es un trabajo que yo he venido trabajando con mucho tiempo, pidiéndole a Dios hace mucho tiempo, rogándole a Dios, hay que Dios dame un trabajo donde yo te pueda servir y además justamente pueda tener dinero para poder vivir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo he venido muchos años pidiéndole eso de qué y trabajando con eso. Me he ido pues a estudiar después y después he ido a hacer prácticas durante como cerca de 8 años más o menos en un lugar y después ahora estoy trabajando en esto. Ya ha sido un trabajo largo, ha sido que he tenido que esperar momentos donde en realidad le he pasado mal, ¿eh? Porque cuando no estás trabajando, de todas maneras te miran, ¿no? Te dicen que, y te miran, ¿ya? De muchas maneras, sobre todo
en tu círculo más cercano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en tu entorno, no? Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, hermano, ahora, claro, yo digo, yo puedo cerrar y de todas maneras irme a hacer mi servicio. Claro, porque lo pedí y lo fui formando. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te va a decir, tú las tienes que hacer. ¿Por qué quieres que yo te haga lo que te toca a ti? Dios no es así. Dios en ese momento dice, yo te hago lo que tú no puedes hacer. Pero lo que te toca hacer a ti, eso lo vas a hacer tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos lograr cosas que en realidad, nunca le hemos trabajado. Nunca le hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, que claro, pues que el hermanito Sandro tiene eso, pues. ¿Qué pasa? Actualmente, yo tengo justamente un lugar donde vivir. Y muchas veces yo he escuchado comentarios también, claro, que lo que pasa es que Sandro tiene un lugar donde vivir. Es que él no paga arbitrios. Es que él no paga la luz. No paga el agua. Y es verdad. Y es verdad, yo no pago eso. Pero para la gloria de Dios, hermanos, ¿qué pasa? Eso no es sinvergüenza. ¿Qué pasa? Yo puedo vivir, puedo hacer con lo que puedo trabajar. Si yo pudiera dar más, yo doy más. Te aseguro que yo daría más. Pero ¿qué pasa? Ahorita no lo puedo hacer. Pero de todas maneras, solamente es para poder pagar todo lo que yo gasto en mí, ¿no? Claro, que también doy a mi mamá, a mis hermanos a veces unas cosas, ¿no? Unas cositas de hoy, ¿no? Pero de todas maneras, yo te digo, mi hermano, ¿qué pasa? Esa parte se va logrando también. ¿Qué pasa? Todo lo que yo me he ido entregando para Cristo, yo sé que yo te voy a cuidarte, yo te voy a proteger. Sé que yo ahorita tengo un lugar donde en realidad estoy viviendo, pero ¿qué pasa? Porque Dios me está protegiendo, pues. Porque Dios me lo da. ¿Te das cuenta? Porque Dios a veces te da. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí me ha dado algo muy especial. Dios me da y me dice ¿qué? Pero sin embargo, no te voy a dar nada. ¿Me explico? Es decir, ¿sabes qué? Te tengo esta casa, ¿sabes qué? Pero esta casa no es tuya. ¿Ya? En otras palabras, me dice, no sé qué, vas a depender de mí siempre. Amén. Justamente, aquel que está dependiendo de Dios, en todo momento siempre espera de Dios. En todo momento dice, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Por qué a veces vienen las sanaciones? ¿Por qué vienen milagros? ¿Sabes qué? Porque tú siempre eres una persona que dependes de Dios. En todo instante estás dependiendo de Dios. Cuando tienes un lugar seguro, ¿sabes qué? Donde tienes todas las cosas seguras, ¿sabes qué? Es a veces, ¿qué cosa? Capaz de no pedirle a Dios. Justamente, en uno de los temas, el hermano Neil Vélez comienza a explicar, decía, ¿qué pasa? Decía, ¿por qué en mi lugar donde yo vivo justamente es que a veces no hay sanaciones? ¿Por qué? Porque en ese lugar hay farmacias, ¿ya? Hay aquí, acá, ¿qué pasa? La persona se enferma y me toca llevar a la farmacia. ¿Qué pasa? En el lugar donde yo he ido, ya justamente en mi lugar, donde vivía creo, si no me estoy equivocando del lugar, ¿qué pasa? Dice, aquí sí comienzan a haber un montón de sanaciones. ¿Por qué? Porque ese lugar, ¿sabes que no hay farmacias, no hay nada? La gente se muere de hambre, no tiene ni siquiera para comer. Entonces, ¿qué le queda más que clamar a Dios y pedir a Dios? Dependen de Dios. Entonces, cuando tú dependes de Dios, ¿sabes qué? En ese momento tú dices, Dios mío, ¿sabes qué? ¿Qué dice tu palabra, Señor? A ver, quiero ver. ¿Sabes qué? Me estoy equivocando, creo, ¿no? A ver, voy a ver. Uy, sí, me estoy equivocando. ¿Sabes qué? Voy a arreglar mi vida. Voy a arreglar mi vida. O sea, ¿qué pasa? Estás preocupado, estás dependiendo de Dios, pues. En todo momento. Mi hermano, ¿qué pasa? Preocúpate, pues. Si no estás dependiendo de Dios, preocúpate. ¿Sí? La palabra de Dios te dice, ¿sabes qué? Realmente que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el alimento. La palabra de Dios realmente en todo momento tu escudo te dice, te protege en todo momento, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás buscando la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar ¿a qué? A que yo pueda lograr un perdón. A que yo pueda lograr justamente el amor a mi hermano. A ya no buscar pretextos. ¿Ya? La palabra de Dios me acepta qué cosa. Cuando me comienza a corregir, yo decía aquí, vine mi Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque me mandaste a uno de tus mensajeros para darme mensaje. Bendito sea el Señor. Sí, en todos momentos ahora pues yo voy creyendo en la palabra de Dios, pues. Cuando yo estaba escuchando a un hermano que estaba acá parado, yo decía, ese es el Señor que me lo está diciendo, es el Espíritu Santo que me habla en ese instante a mí. Yo no decía, se va para el hermano Carmen. Sí, para el hermano Andy. O sea, es que yo no estaba así. Yo no estaba así. No, de esa manera no, sino que yo decía, ¿sabes qué? Esa me la está dando Dios a mí. Gracias, Señor. ¿Sí? Y justamente para cerrar, en la parte de Santiago, ¿sí? En la parte de Santiago justamente es más que todo un mensaje para todos mis hermanos católicos, y realmente para nosotros también, 5.13, acá hay un mensaje bien interesante, bien muy importante, y muy importante. ¿Sí que lo tiene? ¿Sí lo puede leer? ¿Todo? Esa parte 5.13. 5.13. Sí. Si uno de ustedes está triste, que rece. El que esté alegre, que cante himnos a Dios. Sí. ¿Sigo?
Sí. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Sí? Vamos, Señor. Aquí nos habla Dios, ¿qué cosa? ¿Nos está dando sugerencias? ¿Qué nos dice? ¿Es sugerencia? ¿Es palabras de amor? ¿Palabras de qué cosa? ¿Qué está diciendo? ¿Ah? Es un mandato. ¿Qué nos manda Dios? Estamos tristes. No está triste, que recibe. Oremos. ¿Qué rece? Dice. Una, ponte a rezar, ya. Dos, ¿qué más? Sí. Estemos alegres, que cantemos. Que canten himnos a Dios. Ya ponte a hacer alabanza a Dios. Cuando te vengan justamente momentos gratos, en ese momento, ¿sabes qué? Ponte a hacer alabanza a Dios. ¿Qué más? ¿Qué te dice? El enfermo llama a los presbíteros Llama a los presbíteros. Sí. Para para que rueguen por ti y te unjan, dice, ¿no? Con que te aceite. unjan con aceite en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor. Amén. O sea, está diciendo justamente que en todo momento te está diciendo que pidas oración. Y es más, aquí la iglesia te comienza a explicar, cuando está hablando acá, los presbíteros está hablando nosotros, porque nosotros también, cuando somos bautizados, en realidad somos sacerdotes, reyes, profetas y sacerdotes. Es decir, nosotros en ese momento también estamos llamados, ¿qué cosa? A orar por el hermano que está enfermo. También el 16, hermano, permíteme que trae sanidad. Confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que sanen. Amén. Es importante, para que sanen. Amén, ya, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Dios te va mandando y te va diciendo, date cuenta, hermano, son mandatos de Dios, no son sugerencias. Otra vez le vuelvo a repetir. Ya, entonces, ¿qué pasa? La parte que yo le quiero explicar es esta parte. Mira, interesante y muy importante. Toma mucha atención porque aquí no voy a hablar mucho, sino más bien el magisterio de la iglesia lo va a explicar. Justamente, ¿no? Por estas palabras de Santiago, sabemos que la iglesia continuaba y debe continuar ahora el gesto de Cristo, acercándose a los enfermos. La salvación es a la vez salud corporal y espiritual. El Evangelio nos muestra cómo la segunda es la más importante. Y Dios siempre la da, aunque no conceda siempre la salud corporal. En el Evangelio Jesús impone las manos a los enfermos y cuando envía a sus misioneros le pide imponer las manos a los enfermos o ungirlos con aceite. Atención en esta parte, mis hermanos. Imponer las manos es como comunicar a otro la fuerza que lo sanará en nombre de Cristo y con su autoridad. ¿Sí? Imponer las manos es como comunicar a otro la fuerza que lo sanará. Es decir, yo impongo las manos en ese momento y ¿qué le estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué significa? Que el Señor está actuando a través de ti. Claro. Que en ese momento viene el poder de Dios. Va a venir el poder de Dios. Le estoy diciendo, ¿sabes que en este momento no es que yo sea el poder de Dios? ¿Ya? Sino que en ese momento va a venir el poder de Dios sobre ti. Eso significa, es el magisterio de la iglesia. Te dice, viene el poder de Dios sobre ti. En ese momento está explicando el magisterio de la iglesia. ¿Ya? Comunicar a otro la fuerza que lo sanará. Eso es lo que se puede. Imponer las manos es como comunicar a otro la fuerza que lo sanará en el nombre de Cristo y con su autoridad. En cuanto al aceite, se usaba en aquel tiempo como remedio, pero Cristo le da la virtud de sanar el alma y el cuerpo. Los dos gestos pueden acompañar indiferentemente la oración. Ahora sigue esta parte. Los presbíteros, o sea, los responsables de las comunidades cristianas, bien sean sacerdotes o laicos, deben visitar a los enfermos y hacer por ellos esta oración. Importante, ¿eh? Esta oración. Pidiendo a Dios con fe para que los sane. Al mismo tiempo, deben invitar al enfermo a que reconozcan sus pecados y se prepare para recibir la gracia de Dios. Cuando la iglesia habla del sacramento de los enfermos, solamente se refiere a la unción de aceite, hecha por quien ha recibido oficialmente poder para este sacramento. Hasta la fecha, solamente los sacerdotes pueden conferirlo. Este sacramento compromete más fuertemente a la iglesia, pero el hecho de que la unción de aceite sea sacramento solamente cuando la da un sacerdote no excluye de ninguna manera que los responsables laicos de las comunidades cristianas oren, unjan e impongan las manos. ¿Sí? Importante, ¿ah?
¿Lo vuelvo a leer? ¿Ya? Pero el hecho de que la unción de aceite sea sacramento solamente cuando la da un sacerdote, no excluye de ninguna manera que los responsables laicos de las comunidades cristianas oren, unjan e impongan las manos. Cuando se atreven a hacerlo con fe en nombre de la Iglesia, se multiplican las intervenciones de Dios a favor de los enfermos, preparándolos para la conversión. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Cuando se atreven a hacerlo con fe en nombre de la Iglesia, se multiplican las intervenciones de Dios. Es decir, la Iglesia va creciendo. En ese momento va creciendo. Ya dice, a favor de los enfermos, preparándolos para una conversión. En tiempos anteriores ha sido un error muy grande reservar la unción de los enfermos a los moribundos y llamarlos extramunción. Y es falta grave esperar a que el enfermo esté inconsciente para que no se asuste al pensar que tal vez la muerte se acerca. Importante, mi hermano, la palabra de Dios te manda y la Iglesia en su magisterio nos enseña, te dice, ¿sabes qué? Tienes que imponer manos cuando el hermano está necesitando justamente de sanación, sea sanación interior, sea sanación física, corporal. En todo momento, corporal, ¿sí? En todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Pero solamente si tienes fe. Dice, no, por eso que dice que lo van a hacer justamente, nuevamente, los que son responsables de sus comunidades. Dice, no, es decir, nosotros en este caso hacemos el servidor, los servidores más responsables. En ese momento lo hacemos justamente, ¿para qué? Para que la obra de Dios comience a crecer. Y aquí, como hablábamos, ¿qué pasa? Nuevamente Dios te dice en su palabra, estamos hablando de Santiago, en ese momento Dios te manda. Te manda, ¿qué cosa? A que impongas manos. ¿Sí, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? Estamos comenzando a entender la palabra de Dios. Yo creo que ahora sí estamos entendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces le hemos leído y hemos dicho, bueno, pues sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ah, sí, de repente lo hago. De repente lo hago, no, puede que me anime. Ya, no es puede que me anime, sino que Dios te comienza a decir, ¿sabes qué? No te vayas a ir en contra de mi obra, ¿no? No te vayas a ir en contra de mi palabra. Puedes terminar perjudicando justamente tu propia vida. Sí, mi hermano, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Ha sido realmente un poco extenso, pero de todas maneras, yo creo que ha sido importante que comencemos a darnos cuenta de esta primera parte, ¿sí? Bueno, vamos a pedir a Dios que nos vaya ayudando. ¿Para qué? Para que todos los momentos, en realidad, donde no he estado yo aplicando la palabra de Dios, es decir, he estado diciendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, no tengo ganas, pues, ahora de conversar con tal persona, entonces nos preocupemos el día de hoy. Comencemos a decir, ¿sabes qué? Bueno, es momento donde ahora yo le voy a pedir a Dios que me dé la fuerza, me comience a sanar el corazón, para comenzar después a ir a hablar con mi hermano. No te sientas mal, como dice la palabra de Dios, porque por si acaso el perdón es exactamente no es tanto para que te sientas mal, sino es para que te comiences a sentir bien de que Dios va a venir en ti y te va a sanar. ¿Ya? Dios va a venir en ti y vas a recuperar y ganarte un poco del corazón de Dios. Es decir, por un momento vas a tener el corazón de Dios. ¿Sí? Lo que hemos estado hablando en ese momento. O sea, ¿qué pasa? Pero para poder lograr todo esto como hablamos, ¿qué pasa? Tengo que ir de acuerdo al comportamiento de Jesús. Jesucristo se comportaba de acuerdo a la palabra. ¿Qué pasa? Y nos enseñaba cómo debemos hacer también. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos da mandatos y nos da dando sugerencias también. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir también de acuerdo como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, para poder lograr todo esto, tengo que estar, como dice, en gracia con Dios. Tengo que tenerlo feliz a Dios. Y si no, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Justamente ya, en todo momento, pues, como decían justamente los mismos, los primeros hermanos, ¿no? ¿Qué pasaba? Comenzaban a decir, yo no busco que agradar al hombre, sino que agradar a Dios, decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y agradar a Dios es ir de acuerdo a su palabra. No es decir, ¿sabes qué? No, es que Dios me dijo, ¿sabes qué? Y te vas en contra de la palabra. O sea, no, pues. No, si Dios te dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir de acuerdo a su palabra, pues. Si Dios te elige para un servicio, pues es momento para hacerlo. ¿Sí? Mi hermano, hoy es el día. ¿Sí? Vas a pedirle a Dios con todo tu corazón. Vas a pedirle realmente